Bueno, listo. Una noche de oración. Nos ponemos en la presencia del Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Bueno, nos ponemos, pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros a llenarnos de Él, porque sin Él no vamos a poder comprender, sin Él no podemos orar, sin Él, bueno, sin Él no podemos nada. Así que, pero con Él lo podemos todo, ¿eh? Así que bueno, pedimos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Hoy la liturgia nos presenta el Evangelio de Mateo en su capítulo 16, versículos 24 al 28. Y nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús nos dice algo que cuesta comprender. Cuesta entender de qué se trata. La mayoría de las veces cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de la doctrina cristiana, de las enseñanzas de Jesús, de lo que Jesús hizo y dijo, la mayoría de las veces lo entendemos como una información más, ¿no? Como que bajado a tierra nos es fácil entender lo elemental. O sea, nos hablan de los mandamientos y decimos no matar, no robar, amar, lo entendemos, pero de manera elemental, lo más básico. Nos cuesta navegar mar adentro en la palabra de Dios, nos cuesta bajar la tierra a la palabra de Dios. Poner a la palabra de Dios al mismo nivel de mi vida, pero de mi verdadera vida. Esa vida que llevo, que más de una vez es desconocida para mí misma, para mí mismo. Más de una vez es desconocida. Más de una vez nos vamos a encontrar con una palabra que habla de las profundidades del ser, de las vivencias y experiencias humanas, y no las entendemos, no entendemos la palabra. Por eso es tan importante orar con la palabra, porque en la medida que vamos orando con la palabra vamos comprendiendo lo que nos quiere decir, vamos conociendo a Dios y nos vamos conociendo a nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta tanto comprender la palabra? Simplemente porque no tenemos conocimiento de quiénes somos. Nos cuesta comprender de qué nos habla
el Dios de la vida, el creador de la vida misma, sobre la vida, sobre nuestra vida. A veces hablamos de las personas y decimos, esa persona es muy superficial, o decimos, esa persona es muy profunda. ¿Y qué estamos queriendo decir cuando decimos eso? Y decimos que una persona es superficial porque se encarga de lo básico. Hay que encargarse de lo que debemos comer este día, hay que encargarse de lo que debemos comer en este mes, hay que encargarse de lo que debemos de vestirnos, hay que encargarse de las cosas básicas, de lo que perciben nuestros sentidos. Necesito trabajar, necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Lo básico, lo elemental. Cuando hablamos de una persona muy profunda, estamos hablando de qué profundidad hay en esa persona. Estamos hablando de que comprende muchas cosas de la vida que no están a la simple vista. Significa que medita sobre la vida, aprende de las experiencias, saca conclusiones que son valiosas, importantes, que sirven, que construyen. Tiene dones y tiene carismas de consuelo, el consuelo de llevar la palabra, el consuelo de vivir en la alegría, el consuelo de transmitir las gracias del resucitado, principalmente la paz y la alegría. Y únicamente puede vivir en la paz y en la alegría aquel que navega mar adentro, en el océano de la vida. Aquel que va a las profundidades de la palabra de Dios. Ese que ha descubierto que la alegría y la paz se conquistan en Dios y en lo que dice la palabra aquí. Ha aprendido a renunciar a sí mismo, a cargar su cruz y a seguir a Cristo. Ese es el gran descubrimiento que ha hecho de alguna manera aquel que ha entrado en las profundidades de la vida. Aquel que no le tiene miedo a la cruz, porque confía en Dios, en su Padre, en Jesús, porque se sabe amado. La sabiduría más grande de esta vida es saberse amado. No importa que de repente el mundo no me lo demuestre. Lo que importa es que se ha encontrado con el Dios de la vida, que es el amor mismo, que es la vida misma, que es misericordia, que es justicia, que es el Todopoderoso, el Omnipotente. Y ha descubierto y sabe que en Él está el poder y está el amor, y sabe que es providente, que no lo va a dejar jamás solo, que no nos abandona. Y se ha encontrado la sabiduría, porque ha navegado mar adentro, en los misterios del reino, que se revelan en la palabra de Dios, y que se encuentra cuando se ora, cuando se reza, cuando se está en la presencia de ese Dios todopoderoso, y que de repente, al encontrarme con Él, me encuentro con su tesoro. Todo lo que tiene para ofrecerme. Sin embargo, el Dios de la vida no me va a privar de la cruz. No va a decir,
voy a evitarte la cruz para que seas feliz. No, ¿por qué? Porque el pecado original nos fue quitado en el bautismo, en el sacramento del bautismo. Pero la tendencia al mal que tenemos, eso no nos es quitado. Por eso toda la vida va a ser un gran combate, un combate espiritual, para mantenerme en esa vida divina que me quiere dar todo. Yo lo que fui descubriendo, en la medida en que iban pasando los años, después de mi gran noche espiritual, como todos la tenemos, aquellos que quieren vivir en Dios se van a encontrar con la noche espiritual. Es imposible que no se viva, porque las personas venimos con pecados, tenemos pecados, pecamos continuamente, tenemos malas concepciones que vienen y errores que vienen de nuestra falta de formación. Entonces, por el desconocimiento de la verdad. En la medida en que vamos conociendo la verdad, en la medida en que nos vamos encontrando con Dios, con Cristo, en la palabra, en la oración, y Él nos va revelando su ser, va corriendo el velo de quién es, nos va mostrando su rostro, vamos conociéndonos a nosotros mismos y vamos diciendo, yo algo de esto tengo, pero de esto no tengo nada. Si por ejemplo el Señor me dice, ama a tu enemigo, capaz que yo me encuentre y diga, a mí me falta mucho amor, yo no amo todavía a mi enemigo. Entonces va a pasar que nos vamos a encontrar con verdades que no están en nosotros. Entonces nos vamos purificando ese ser nuestro que de repente hoy ama a Dios y lo expresa. Otras veces nos vamos a encontrar que estamos lejos de su amor, no porque Él no nos ame, sino porque nosotros no podemos amar como Él ama, y por tanto eso nos mantiene alejados, porque caminar en santidad de vida la vida significa de alguna manera que vamos aprendiendo a amar como Él nos ama, y eso no es tarea fácil, es tarea que por medio del combate espiritual se va conquistando. Debemos ir conquistando ese reino de los cielos en nosotros. ¿Cómo? Con un sí, como María, con un sí. Entonces, bueno, vamos encontrándonos con esa batalla que será de alguna manera renunciar a uno mismo, que no es fácil. Renunciar a la propia voluntad no es para nada fácil. Para cargar la cruz de Jesús. Significa cargar la cruz, renunciar a uno mismo. Porque lo que nosotros creemos que para nosotros es lo mejor, justamente es lo que nos creemos que es lo que es más fácil vivir. Sin embargo, el Señor nos dice, renuncia a vos mismo. Renuncia a vos mismo y carga la cruz. Carga la cruz. Renunciar a uno mismo, entre otras cosas, significa renunciar a nuestra propia voluntad. Y renunciar a nuestra propia voluntad yo creo que es lo más difícil que podamos llegar a vivir en esta vida. Más difícil que cualquier otra cosa. Hace un tiempito atrás, miren, le cuento mi testimonio de manera breve.
Hace cosa de 2 meses atrás dije, estoy necesitando ayuda porque hay estados de ánimo que no pueden ser, o sea que me están dañando verdaderamente y digo, necesito ayuda. Oración tengo, pero necesito una ayuda profesional. Entonces comencé a ir al psicoanalista. Me encanta el psicoanálisis, me encanta. Tengo mis motivos para eso. Algún día lo voy a explicar. ¿Por qué? Cuando la gran tendencia hoy es psicoanálisis no. Yo creo que psicoanálisis con Dios sí. Para mí es lo mejor de lo mejor, porque no lleva simplemente a una salida rápida, sino que va a la raíz, a la raíz. Yo he tenido verdaderas experiencias de liberación en Dios desde la visión misma del problema, del trauma, de la raíz de un trauma. Y no una vez. Entonces, desde ahí es que me gusta. Bueno, sintiéndome mal, digo, voy a empezar con una ayuda profesional. Fui con el profesional que yo tengo como muy arriba por todo lo que sabe, que es un profe de la facultad. Peleé el precio porque no me quedaba otra. Lo que él cobra, yo no lo tengo. Entonces le digo, puedo y te ofrezco tanto. Si querés bien y si no, no hay problema. Y no sé por qué me dijo que sí. Me da risa ahora, digo, qué cara dura. Bueno, la cuestión es que me comencé a atender con él y cuando no voy, él me escribe, o sea, me da gracia. Bueno, tenés que venir, ¿por qué no viniste? ¿Qué sé yo? Bueno, por supuesto que aviso, pero bueno, no importa. La cuestión es que trabajando con él la vida, mi vida, mis situaciones de vida, yo a veces necesito que otro me escuche y solita después en oración el Señor me va dando luz. O sea, un día voy con una situación y en la próxima sesión voy con la solución. Digo, la cuestión es que, hablando de esto, me da mucha gracia. Lo hermoso de todo esto, lo hermoso, es que me di cuenta que una de mis grandes luchas, de que uno de mis grandes situaciones, un gran problema, era renunciar a la propia voluntad, que me decía que tenía que hacer esto, 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 esto y aquello. Y Dios no me estaba pidiendo nada de todo eso. Entonces fue descubierto en una sesión de psicología y en la oración. Y no fue fácil renunciar a mi voluntad, por más que me causara un gran peso. No me es fácil, porque todavía no terminé el proceso. Todavía estoy en ese proceso de comprender que mi voluntad no es lo mejor para mí, pero quiero encontrarme con las causas de por qué esa voluntad, porque de repente somos un misterio para nosotros mismos. Y hay que descubrir las causas por las que uno elige lo que elige, le gusta lo que le gusta, piensa como piensa. Hay causas. Esas causas pueden tener raíz en una vivencia, en una idea, en un mandato, en una herencia generacional. Y hay que descubrirlo, porque una vez descubierto la raíz de tu problemita, esa que te bloquea en la vida, ahí una vez que la ves, que te das cuenta de que eso no es así, cortás con eso y abrís las alas de la libertad para tu vida.
alas de libertad para poder vivir digna y felizmente la vida. Pero hay que tener valentía. Yo no es que me considere la gran valiente, descubrí que esto es así. Descubrí que esto es así, pero sí hay que ser valientes. Porque más de una vez uno no quiere reconocer que está equivocado, no queremos reconocer los errores, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos los errores, podemos llegar a quedarnos en el camino de lamentarnos de por qué elegimos esto y todo lo que no pudimos hacer. Bueno, eso es parte de la vanidad humana, de la soberbia humana, que trabajándolo con la oración vamos encontrando el perdón para uno mismo, el perdón para los otros, los que me ofendieron, los que me dañaron, desde donde se originó un trauma, el perdón a Dios. Heréticamente podemos decirlo como herejía, porque ¿cómo vamos a perdonar a Dios? Pero hay que comprender que Dios permite todo lo que permite, no porque Él lo quiera, sino porque está así, puesto por nosotros en la vida. Nos vamos marcando el camino con las decisiones que tomamos. Y se las vamos marcando a nuestros descendientes. Uno va caminando los caminos que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos y tartarabuelos, y vaya a saber en qué generación estarán todavía algunas herencias que tenemos y que de alguna manera todavía están predominando en nosotros, nos están marcando un camino. Tenemos que descubrirlo y descubrir la libertad que tenemos para decir no, la libertad que tenemos para cambiar de camino, la libertad que tenemos, la inteligencia que tenemos para usarla bien en buenas decisiones, inteligencia para descubrir que de repente un gran descubrimiento en la vida, que uno puede llegar a tomarlo como muy mal, es a esta edad especialmente, ¿no? Digo, tengo más de 50, tengo 60, tengo 70, y estuve viviendo equivocadamente hasta ahora. ¿Qué clase de vida tengo? Si te quedás en esa, chau. Lo importante aquí no es cuándo te des cuenta. Lo importante es darte cuenta. Porque si vos te quedás en el cuándo me di cuenta muy tarde, ya de vieja, ya de viejo, me doy cuenta que viví errada. Si me quedo en esa, entonces no estoy creyendo en el Dios en el que digo creer. Porque el Dios en el que digo creer me está diciendo y me dice que Él vino a traerme vida eterna. Y que este camino acá en la tierra no es el definitorio. Mi vida no termina acá. Esta vida en la tierra está para decidir mi futuro, después de la muerte. Mi futuro eterno. ¿Dónde voy a vivir? 3 caminos, 3 casas, 3 tierras. Dos. Cielo o infierno. Porque el cielo es temporal, es hasta purgarse. O sea, los definitorios son cielo e infierno. ¿Dónde elijo? Si yo me quedo acá con que desaproveché toda mi vida, y esto lo digo porque me pasó, y no hace mucho. Viví toda mi vida con esta carga, con esto, con aquello, con lo otro, y no me podía perdonar. ¿Quién soy yo para no perdonarme? Como si tuviera que actuar de manera perfecta. ¿Por qué tengo que vivir de manera perfecta la vida? Si la vida es una escuela constante donde lo único que tengo que aprender es el arte de vivir para elegir la vida eterna, la vida verdadera
comienza aquí. Y que cuando comienza para no tener fin. O sea, me encuentro con Dios, comienzo a vivir en la vida eterna, de a poco se va purificando mi vida, sin importar cuánto tiempo me lleve, para después vivir en una eternidad con Dios, en una felicidad eterna. ¡Qué belleza! ¡Qué luz! Comprender eso, ¿no? Una luz que nos la da el Espíritu Santo. Obviamente no viene de otra parte. Porque si yo me quedo con esa de que desaproveché toda mi vida, ¿qué desaprovechaste? Cuando viviste lo mejor que pudiste, cuando hiciste lo mejor que podías, con el conocimiento que tenías, con las fuerzas que tenías, cuando no podías modificar algo que sabías que estaba mal, pero te costaba muchísimo, pero luchaste y seguís luchando. Y capaz que Dios te dé las fuerzas para luchar todavía más, para poder elegir la vida eterna. Yo lo único que creo es que Dios quiera que mi conversión sea hasta en el último segundo de mi vida. Que llegue el final de mi vida, en el último aliento, y si falta algo por convertirme, que el Señor me dé salud ahí. Y entrando en la vida eterna, lo único que voy a decir, gracias Señor, me salvaste una vez más, me salvaste. Gracias Señor. Tenemos esos pensamientos todopoderosos sobre nosotros mismos que tenemos que ser perfectos. No, no tenemos que ser perfectos. La perfección debe ser la meta de mi vida. La perfección es la santidad. Debe ser la meta de mi vida. Pero una vida luchada, vivida en conciencia de que lo que quiero es ser santo y después ser dócil, pedir todas las gracias que necesito para dejarme guiar por el Espíritu Santo y llegar al fin de mi vida de la mejor manera, lo mejor que pueda. Yo digo, cuando uno va comprendiendo todas esas cosas, wow, cuánto peso te va sacando de la mochila, cuánto peso, cuántas piedras bien pesadas. Vas aprendiendo a confiar, aprendiendo a que acá no hay nada más valioso que haberse encontrado con Dios, con papá y mamá Dios, con Jesucito, con el Espíritu de amor, y caminar juntos la vida y recibir de Él la vida eterna. Y comenzar ese cielo aquí en la tierra y después que sea lo que Dios quiera. Estoy meditando en esto con ustedes y pienso todo lo que trabajé hoy, desde la mañana temprano, que no paré un segundito, y me estoy preguntando si tuvo sentido. El trabajo tiene sentido, siempre nos da dignidad. Pero no es solamente lo que hice hoy, sino lo que hice hoy por fuera, pero también por la mente, por lo que pasa dentro. Esos discernimientos que vamos teniendo sobre la vida, sobre nuestras luchas, sobre nuestros discernimientos. Cuán relajados tenemos que estar sabiendo que, habiendo encontradonos con Dios, encontramos el tesoro perdido.
¿Quieres venir detrás de mí? Sí, Señor. Bueno, renuncia a vos. Bueno, Señor, carga con tu cruz y seguime. Parece fácil. Dale, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdanos. Ayúdanos, que sí queremos seguirte. Sí queremos seguirte, Jesús. No permitas que te abandonemos, porque vos no nos vas a abandonar. Pero no permitas que nosotros te abandonemos a vos. Bueno, le agradezco a Vilmita que los mensajitos que me ha dejado. Gracias, hermana querida. Amiga, es mi amiga y me quiere mucho, yo lo sé. Y yo también le quiero mucho a ella. Por eso sí, te quiero. Un besito. Bueno, vamos a rezar entonces el Santo Rosario. Pero denme permiso porque... Sí, querida mía. Sí. Lo dijiste, estaba haciendo la leche y estoy con los auriculares y hago la leche con 4 manos. Sí. Y escuché algo de Jesús y de la noche. Sí, la noche espiritual. ¿Qué sería? La noche espiritual es la etapa de nuestra purificación, que es muy dolorosa. O sea, Jesús nos va regalando la gracia del Jesús resucitado, la gracia del renacer espiritual, del hombre, la mujer espiritual, y va haciendo morir el hombre carnal, ¿no es cierto? Es decir, nos va haciendo morir a nosotros mismos. Y eso es un poco la renuncia a sí mismo, es morir a nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad, para elegir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso no es fácil. O sea, no es fácil elegir el amor por encima de un resentimiento de alguien que nos ha dañado, de rezar por esa persona, de desearle el bien a esa persona. No es fácil todo eso. No. Entonces, cuando nosotros no podemos todo eso, pero a pesar de que no podemos, elegimos vivir en Dios, o sea, una vida en el amor, tenemos que ir aprendiendo a morir a nosotros mismos para dejar renacer el ser espiritual, al Jesús vivo en nosotros que nos hace amar incluso al que nos daña. Y eso, a lo mejor vos, Ani, no lo escuchaste, pero, por ejemplo, amar al que nos daña no significa, seguir manteniendo un vínculo con esa persona, ni andar a los abrazos y a los besos con esa persona. No significa eso, sino que significa que me hizo daño, está todo bien, yo lo puedo amar a esa persona o la puedo amar a esa persona rezando por esa persona y deseándole el bien. No le deseo el mal, le deseo el bien. ¿Cuál es el bien? Solamente Dios lo sabe. Mejor dicho, ¿cuál es el mejor bien que le podemos desear a una persona? Que se convierta, que se encuentre con Dios, para que no vaya a una eternidad, a un infierno, al infierno, que no vaya a una eternidad de mal. Eso, entonces le deseo el bien, le deseo que se salve, más allá de todo el daño que me haya hecho. Y en eso demuestro que amo. ¿Por qué? Porque estoy perdonando. Y orar por una persona es lo más grande que podemos hacer. Yo creo eso. Podemos darle de comer a alguien que necesita, que no tiene alimento en su mesa. Podemos darle el vestido. Podemos hacer un millón de cosas. Pero expresar amor en el perdón, para mí, el perdón es la máxima expresión del amor, porque se perdona desde una situación de injusticia. Es justo que el que no come, que tenga comida. Es justo, pero aquel que hizo el mal, lo justo vendría a ser que tenga la misma experiencia para que se dé cuenta de lo mal que es. Y Dios nos dice, no, lo justo es que se salve, que se encuentre con el Dios amor, para que se convierta y viva. Dios no desea la muerte del pecador, dice la palabra de Dios.
sino que se convierta y viva. Entonces, ¿cuánta unión con Cristo demuestra eso? Bueno, ir limpiando nuestra alma, nuestro corazón, nuestro interior, de toda bronca, de todo resentimiento, que puede ser hasta justo que lo sintamos, pero ir venciendo ese hombre carnal que vive en nosotros para dejar renacer al espiritual. De eso se trata la noche espiritual. Ir muriendo a nosotros mismos para dejar renacer a Cristo. Cuando se logra eso, todo es más liviano. La felicidad la estamos viendo cara a cara. Vamos comprendiendo que no hay nada más importante que vivir en Cristo. Eso es todo. Bueno, y así como eso, hay millones de cosas de purificar, millones de cosas. O sea, eso es un ejemplo, un ejemplo, pero ¿cuántas cosas tenemos que purificar? Hay que pasar por esa noche espiritual. No es fácil. Es como caminar sobre el fuego. Un poquito, bueno, no es tan, lo exagero un poquito, pero es difícil, no es fácil, pero con Cristo se puede. Y qué lindo cuando va saliendo, cuando ya está terminando y decís el logro más grande es haber perseverado, es haberme sostenido en el camino hasta de la mano de Cristo, aferrada a Cristo, y en donde nos vamos a encontrarnos con ese Dios de la vida que luego ya una vez purificado nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nos vamos encontrando con que qué lindo, porque he encontrado la libertad, he encontrado el verdadero amor, he encontrado la verdadera vida. Y he sido instrumento para salvar a otros. Cuando Jesús murió, Él perdonó a sus enemigos en la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para terminar aquí esto, ni nosotros sabemos lo que hacemos cuando pecamos, ni los demás saben lo que hacen cuando pecan y nos ofenden. Es todo un temita. Bueno, vamos a empezar nuestro rosario. Vamos a empezar nuestro rosario. Pero voy a cortar la grabación porque se me está terminando la batería. Bueno, un abrazo para los amiguitos, amiguita del Facebook. Un abrazo grande, lleno de bendiciones, y nos encontramos mañana, nuevamente, si Dios quiere. O el lunes, perdón. Bueno, abrazos, un besito. Bendiciones.